Esta es la historia de un hilo invisible, tejido con hilos de eternidad, que une una pequeña celda de un convento en la Italia de la posguerra con la habitación de un adolescente que amaba los videojuegos y el código de programación. Antes de empezar, deja un comentario contándome desde dónde estás conectado. Queremos saber desde qué rincón del mundo te unes hoy a este abrazo entre el Padre Pío y Carlo Acutis. A simple vista, nada parece conectar a un anciano de barba blanca con manos heridas y a un chico de 15 años en sudadera y zapatillas. Pero lo que estás a punto de descubrir no solo une al Padre Pío y a Carlo Acutis, tiene el poder de sacudir los cimientos de lo que crees que es posible en tu propia vida. Imagina a un hombre viejo, con las manos envueltas en mitones de lana para ocultar heridas que sangran y huelen a flores. Ese es el Padre Pío. Ahora, imagina a un chico de 15 años, con sudadera, jeans y el cabello alborotado, programando en su computadora en medio de la noche. Ese es Carlo Acutis. A simple vista, no tienen nada que ver. Pero ambos sabían un secreto que el mundo moderno ha olvidado, un secreto que les permitió hackear la realidad para tocar el cielo. El Padre Pío llevó las llagas de Cristo durante 50 años. Su cuerpo era un mapa de sufrimiento, pero sus ojos eran pozos de una paz que no era de este mundo. Él decía, el sufrimiento es un regalo, aunque el envoltorio sea feo. Décadas después, en una cama de hospital en Monza, Carlo Acutis, con el cuerpo devastado por una leucemia fulminante, sonreía a las enfermeras. Cuando le preguntaban si sufría mucho, él respondía, hay gente que sufre mucho más que yo. Ofreció su agonía por el Papa y por la Iglesia. ¿Qué tenían en común? Ninguno de los dos veía el dolor como un final, sino como una moneda de oro para comprar la salvación de otros. Si hay algo que tienen en común es entender cómo estos dos seres amaban lo mismo. Para el Padre Pío, la misa era el Calvario real. Quienes lo veían celebrar decían que parecía estar suspendido entre la tierra y el cielo, llorando mientras sostenía la hostia. Para Carlo, la Eucaristía era, en sus propias palabras, su autopista al cielo. Él no usó su talento informático para hacerse rico o famoso, sino para crear una exposición virtual de los milagros eucarísticos del mundo. Carlo terminó su exposición justo antes de morir, como si supiera que su misión digital era el puente que conectaría la fe antigua del Padre Pío con la generación del Wi-Fi. Aquí es donde la historia se vuelve increíble. Se dice que el Padre Pío, en sus visiones, podía ver el futuro. Él sabía que vendrían tiempos de oscuridad y confusión. Carlo Acutis es la respuesta a esa oscuridad. Cuando Carlo murió, su cuerpo permaneció incorrupto, con el rostro sereno, vistiendo una chaqueta deportiva. Es el primer santo que parece uno de nosotros. El Padre Pío representa la tradición mística y Carlo representa la esperanza moderna. Poco antes de morir, Carlo le dijo a su madre, no llores, mamá. Te daré muchas señales. Y así ha sido. Miles de personas han sentido el aroma a rosas, el signo típico del Padre Pío, al rezarle a Carlo Acutis. Es como si el viejo fraile le hubiera pasado la antorcha al joven programador. ¿Por qué esto cambiará tu fe? Esta historia no trata de dos personas extraordinarias, trata de ti. La conexión entre ellos nos dice que no importa si vives en una cueva o frente a una pantalla de 4K, la santidad es posible. Nos enseña que el amor es el único lenguaje que no necesita traducción y que el tiempo es solo una ilusión cuando se vive para la eternidad. Carlo Acutis decía, la felicidad es mirar hacia Dios, la tristeza es mirar hacia uno mismo. Pero hay algo más. Algo que sucedió en el momento exacto en que Carlo fue beatificado y que coincide asombrosamente con una de las últimas cartas escritas por el Padre Pío.
Un detalle que pocos conocen y que revela que ambos están trabajando juntos desde el otro lado para ayudarte a ti en este preciso momento. Aquel detalle final nos traslada a una fría oficina en el Vaticano, donde los peritos médicos y teólogos analizaban el caso de un niño brasileño llamado Mateus. El pequeño padecía una malformación congénita en el páncreas que le impedía comer, su cuerpo se desvanecía día tras día y la ciencia ya no ofrecía respuestas. Lo que nadie esperaba era que, en el momento exacto en que la reliquia de Carlo Acutis tocaba el cuerpo del niño, sucedería algo que el Padre Pío había dejado escrito en una de sus últimas cartas espirituales décadas atrás. El testamento olvidado. El Padre Pío, poco antes de partir, escribió sobre la llegada de un ángel vestido de modernidad que devolvería a los jóvenes el hambre por lo sagrado. Muchos pensaron que hablaba de un evento místico lejano, pero la conexión se hizo evidente cuando el pequeño Mateus, tras tocar un trozo de la sudadera de Carlo, no solo sanó instantáneamente. Su páncreas se regeneró por completo en segundos, algo físicamente imposible, sino que sus primeras palabras fueron: «Quiero comer lo que el ángel me dio». Al investigar la vida de Carlo, descubrieron que él pasaba horas frente a su computadora, no buscando fama, sino documentando los lugares donde el pan se había convertido en carne. El Padre Pío protegía la Eucaristía con sus llagas, Carlo la protegía con su código de programación. La emoción llega a su punto máximo cuando entendemos el mensaje final de esta unión. El Padre Pío representa el peso de la tradición, el sacrificio y la penitencia. Carlo representa la frescura, la alegría y la tecnología puesta al servicio del amor. Cuando ambos nombres se cruzan, la fe deja de ser algo de libros viejos y se convierte en algo que puedes llevar en el bolsillo de tu pantalón. Es el abrazo de un abuelo que ha sufrido mucho con un nieto que tiene toda la vida por delante. Es la confirmación de que Dios no se quedó atrapado en el pasado. Si alguna vez has sentido que tu fe se apaga o que el mundo moderno es demasiado frío para la espiritualidad, mira a estos dos. Uno con sangre en las manos y el otro con luz en la pantalla. Ambos te dicen lo mismo al oído: no tengas miedo de ser santo. Una señal para ti. Hoy, la tumba de Carlo en Asís recibe a miles de jóvenes que visten igual que él. Y muchos de esos jóvenes confiesan que llegaron allí porque, de alguna manera extraña, sintieron el aroma a rosas del Padre Pío mientras navegaban por internet o mientras buscaban una respuesta en medio de su soledad. No es una coincidencia que estés conociendo esto ahora. El hilo invisible que unió a la celda de San Giovanni Rotondo con la habitación de Milán es el mismo hilo que hoy intenta tocar tu corazón. Esa última frase, escrita con dedos que ya apenas tenían fuerza para rozar las teclas, no fue un adiós, sino una rendición absoluta. Carlo, con la respiración agitada y la vista nublada por la fiebre de la leucemia, tecleó sus últimas palabras en un documento que su madre encontraría semanas después. «Mami, no llores. Yo no muero, solo voy a donde siempre quise estar. Me voy feliz porque no malgasté ni un minuto de mi vida en cosas que no le gustan a Dios». Al leer esto, es imposible no recordar al Padre Pío en su lecho de muerte. El anciano fraile, con los pulmones cansados y sus estigmas finalmente cerrados tras 50 años de sangrado, no pidió medicinas ni pidió quedarse. Sus últimas palabras, repetidas como un susurro arrullador, fueron simplemente: «Jesús. María. Jesús. María». El abrazo en el hospital. Lo que rompe el corazón y lo reconstruye al mismo tiempo es lo que sucedió en la habitación 405 del hospital donde Carlo pasaba sus últimas horas. Una de las enfermeras relató que, en medio del silencio de la noche, el joven parecía estar hablando con alguien que nadie más veía. «Sí, ya voy, estoy listo», decía con una sonrisa que iluminaba aquel cuarto gris.
A kilómetros de allí, en los archivos del convento del Padre Pío, reposaba una carta enviada por el fraile a una hija espiritual décadas atrás. En ella, el Padre Pío describía una visión: veo a un niño del futuro, un niño que viste como los del mundo pero que tiene el corazón de un ángel. Él recogerá mis flores y las llevará a los que ya no creen. Cuando Carlos cerró los ojos por última vez, no hubo amargura. En su funeral, miles de personas que nunca lo conocieron en persona, pero que habían sido tocadas por su sitio web de milagros, inundaron las calles. Entre la multitud, algunos juraban que el aire no olía a incienso de iglesia, sino a ese aroma inconfundible de violetas frescas, la firma espiritual del Padre Pío. La fe que no muere. Imagina por un momento al Padre Pío, el hombre que cargó con el peso de la cruz en su propia carne, recibiendo en la puerta del cielo a este joven de sudadera y zapatillas. El anciano le extiende sus manos, ahora sanas y luminosas, y el joven le entrega un disco duro lleno de almas que encontraron a Dios a través de una pantalla. Esta es la verdad que cambiará tu fe. Dios no te pide que seas un monje del siglo pasado, ni un genio del futuro. Te pide que seas tú mismo. El Padre Pío y Carlo Acutis tienen en común que ambos se vaciaron de sí mismos para que Dios los llenara. El fraile lo hizo a través de la confesión y el dolor, el chico lo hizo a través de la alegría y la tecnología. Pero ambos llegaron al mismo destino. La señal final para ti. Si estás leyendo esto y sientes un nudo en la garganta, no es casualidad. Quizás llevas tiempo sintiéndote solo, o pensando que Dios se olvidó de ti en este mundo tan caótico y digital. Pero escucha bien. El Padre Pío prometió que se quedaría en la puerta del cielo hasta que el último de sus hijos espirituales entrara. Y Carlo Acutis prometió que nos enviaría señales desde la autopista del cielo. Hoy, ellos dos están juntos intercediendo por ti. La conexión entre ellos es la prueba de que el amor es eterno y que tú, sin importar tus errores o tu pasado, estás a un solo paso de distancia de esa misma luz. Lo que se encontró bajo la almohada de Carlo en aquella fría mañana de hospital no fue un amuleto, ni una joya, ni un secreto tecnológico. Fue un pequeño rosario de madera, desgastado por el roce constante de unos dedos que, aunque sabían programar algoritmos complejos, preferían entrelazarse en la oración más humilde de todas. Pero lo que quebró el corazón de su madre, Antonia, fue descubrir que ese rosario tenía una pequeña medalla del Padre Pío incrustada en la cruz. Carlo lo había escondido allí, no por superstición, sino porque en sus noches de agonía, cuando la leucemia le quemaba la médula y el aire le faltaba, él sentía que el anciano fraile le sostenía la mano. El encuentro de las lágrimas. Imagina la escena, porque es aquí donde la fe se vuelve carne y el tiempo se desvanece. En 1968, el Padre Pío agonizaba en su celda. Sus últimas palabras fueron un susurro a la Virgen. En ese mismo instante, él ofreció sus últimas gotas de sangre por los jóvenes que vendrían, por una generación que nacería en un mundo lleno de pantallas pero vacío de alma. 38 años después, en 2006, un chico de 15 años cerraba los ojos en una clínica de Italia. Carlo no murió gritando de dolor, aunque su enfermedad era devastadora. Murió con una sonrisa que los médicos llamaron inexplicable. La conexión que te hará llorar es esta: el Padre Pío vivió para confesar a miles de pecadores, devolviéndoles la vista del alma a través del perdón. Carlo vivió para crear un confesionario digital, un sitio web donde millones de jóvenes, perdidos en la oscuridad del Internet, encontraron de nuevo el camino a casa. Es como si el Padre Pío hubiera plantado las semillas con su sangre y sus llagas, y Carlo hubiera llegado décadas después con su computadora para recoger la cosecha y entregarla a Dios en una bandeja de luz. No malgasté ni un minuto. Hay un testimonio que pocos conocen.
Una enfermera que asistió a Carlo en sus últimas horas contó que, justo antes de entrar en el coma definitivo, Carlo miró hacia un rincón vacío de la habitación. Sus ojos, antes nublados por la medicina, se abrieron de par en par, llenos de un brillo celestial. «Mira, mamá. ¡Qué luz!». «El fraile me está esperando», susurró con una voz que ya no era de este mundo. En ese momento, el aroma a incienso y rosas inundó el pasillo de la unidad de cuidados intensivos. No había flores en el hospital. No había incienso en la clínica. Era el Padre Pío cumpliendo su promesa: estaré en la puerta del cielo esperando a mis hijos. Estaba allí para recibir al joven que había entendido que la santidad no es para los viejos de las estatuas, sino para los chicos de hoy. El mensaje para ti, el que cambiará tu vida. Si tienes lágrimas en los ojos, es porque tu alma reconoce la verdad. Esta historia no es sobre el pasado, es sobre tu presente. Quizás te sientes cansado, quizás sientes que el mundo es demasiado oscuro o que tus errores son demasiado grandes. Pero mira a estos dos. El Padre Pío te dice: no importa cuánto sufras, cada gota de tu dolor tiene un propósito. Carlo Acutis te dice: no importa cuán moderno sea el mundo, tu corazón fue hecho para la eternidad. Ellos dos están unidos en un abrazo eterno que te incluye a ti. Carlo no es solo un santo de Internet, es el hermano mayor que te dice que puedes usar tu teléfono para iluminar el mundo en lugar de perderte en él. El Padre Pío es el abuelo que te recuerda que nunca estás solo en tus batallas. ¿El susurro final? Antes de entrar en el sueño eterno, Carlo dejó grabada una última nota de voz en su teléfono, una que su madre solo se atrevió a escuchar meses después. En ella, con una voz entrecortada pero firme, decía: todos nacemos como originales, pero muchos mueren como fotocopias. No dejes que el mundo apague tu luz. El secreto está en el pan, y el pan es amor. Ese pan era el mismo que el Padre Pío sostenía con manos sangrantes. El mismo que Carlo llamó su autopista al cielo. El mismo que hoy te espera a ti para sanar todas tus heridas. Aquel 10 de octubre de 2020, mientras el mundo contenía el aliento frente a las pantallas y las campanas de Asís repicaban por la beatificación del ciberapóstol, en el santuario de San Giovanni Rotondo, donde descansa el cuerpo del Padre Pío, ocurrió algo que los custodios del lugar apenas podían creer. Sin ninguna explicación meteorológica, una ráfaga de viento con un aroma penetrante a lirios y rosas, el inconfundible perfume de santidad del fraile, recorrió los pasillos de la cripta. Justo en el instante en que el rostro de Carlo era descubierto en el altar. Fue como si el anciano estigmatizado diera un paso al frente para presentar a su heredero espiritual ante el mundo. El encuentro de las dos sangres. Lo que te hará llorar es comprender el sacrificio oculto detrás de esta unión. El Padre Pío pasó 50 años perdiendo sangre de sus manos, pies y costado, una sangre que brotaba por amor a las almas. Carlo, en apenas 3 días de agonía, vio cómo su propia sangre era consumida por la leucemia, transformándose en un sacrificio puro. Se dice que, en sus últimas horas, Carlo pidió que le pusieran una imagen del Padre Pío cerca. Su madre, Antonia, cuenta que el niño no pedía que el dolor se detuviera, sino que ese dolor sirviera para que otros jóvenes encontraran la alegría que él sentía. Mami, ofrezco esto para que no tengan que pasar por el purgatorio y vayan directo al cielo, susurró. Esas palabras son un eco exacto de una promesa que el Padre Pío hizo décadas antes: haré más desde el cielo de lo que puedo hacer en la tierra. Hoy, esa promesa se cumple a través de Carlo. El fraile pone la intercesión mística y el joven pone la cercanía digital. Uno es la raíz profunda y el otro es la flor que brota en el asfalto de las ciudades modernas. La lágrima de un santo.
Hay un detalle que estremece el alma. En la habitación de Carlo, entre sus libretas de programación, encontraron un dibujo que él había hecho años atrás. Era un boceto de un fraile con mitones abrazando a un niño que sostenía una computadora. Debajo, con su letra infantil, Carlo había escrito, "El amor no tiene tiempo". Él sabía, con esa intuición que solo tienen los que van a morir pronto, que su misión estaba ligada a la del gigante de Pietrelcina. Que su juventud era el bálsamo para las heridas del anciano, y que las heridas del anciano eran la brújula para su juventud. Cuando veas la imagen de Carlo, con su sudadera Nike y su mochila al hombro, no veas solo a un chico que murió joven. Mira sus ojos. En ellos hay la misma intensidad, el mismo fuego y la misma urgencia que había en los ojos del Padre Pío cuando confesaba durante 16 horas seguidas. Es el fuego de quienes saben que la vida es un soplo y que lo único que queda es lo que hayamos amado. Tu lugar en esta historia. Si estás sintiendo que algo se quiebra dentro de ti, es porque este relato es para ti. No es una coincidencia histórica, es un llamado personal. El Padre Pío y Carlo Acutis te están diciendo que no importa si estás en medio de una crisis de fe, si te sientes adicto a la tecnología o si crees que la santidad es algo aburrido para gente de otro siglo. Ellos han unido sus manos, una herida y la otra joven, para decirte que el cielo está a un solo clic de distancia, el clic de tu voluntad. Estaré en la puerta del paraíso, dijo el Padre Pío. Estaré en la autopista al cielo, respondió Carlo. Y ambos te están esperando a ti. En este momento, en el silencio de tu habitación o en medio del ruido de la calle, puedes sentir ese aroma a rosas. Es el Padre Pío dándote una palmadita en el hombro, mientras Carlo te muestra en la pantalla de tu alma que tu vida tiene un valor infinito. El último susurro. Cuentan que el día del entierro de Carlo, una mujer que sufría de un cáncer terminal se acercó a tocar su ataúd. En ese momento, escuchó una voz de anciano en su interior que le decía, confía en el pequeño, él tiene las llaves ahora. La mujer sanó esa misma tarde. El Padre Pío le ha cedido el turno a Carlo para que nos hable en nuestro propio idioma, pero él sigue ahí, vigilando desde las sombras del confesionario eterno. El último deseo de Carlo, aquel que dejó grabado en el corazón de su madre como un testamento de fuego, fue algo que en su momento pareció una locura de juventud. Mamá, cuando yo no esté, asegúrate de que mi cuerpo sea llevado a Asís. Quiero descansar donde el pobre de Asís, pero quiero que mi tumba sea un lugar de paso, no un muro. Quiero que la gente vea que el cielo se puede tocar con ropa de deporte. Lo que Carlo no sabía, o quizás intuía en su conexión mística, es que décadas antes, el Padre Pío, en uno de sus éxtasis más profundos, había llorado al describir una visión del final de los tiempos. El fraile decía, llegará un momento en que las iglesias estarán vacías de jóvenes, pero llenas de ruidos. Entonces, Dios enviará a un pequeño Francisco, que no vestirá sayal, sino la ropa de los hombres comunes, para rescatarlos a través de los espejos de cristal, las pantallas, y llevarlos de nuevo al sagrario. El llanto de una madre, el gozo de un santo. Cuando el cuerpo de Carlo fue finalmente trasladado a la iglesia de Santa María la Mayor en Asís, ocurrió el momento que hace que hasta el corazón más duro se quiebre. Su madre, Antonia, recordaba como su hijo, en sus últimos días, le decía, «Mami, yo te volveré a ver pronto, pero antes tengo que ayudar al viejo fraile a terminar su red». En el momento en que abrieron la tumba de Carlo para su veneración, el mundo entero sollozó. Allí estaba él. No era una estatua de mármol frío, ni una pintura antigua. Era un chico. Un chico con sus zapatillas puestas, con sus manos entrelazadas sobre el pecho, luciendo como si acabara de regresar de un partido de fútbol y se hubiera quedado dormido rezando el rosario.
En ese mismo instante, en el santuario de San Giovanni Rotondo, los peregrinos que oraban ante el Padre Pío sintieron una vibración de alegría pura. Los testigos dicen que el rostro de la estatua del Padre Pío pareció iluminarse con una paz nueva. El anciano que había cargado con los pecados del mundo en el confesionario, finalmente descansaba porque su pequeño Francisco había llegado para recoger la cosecha en la era digital. La última lágrima, tu encuentro con ellos. Imagina por un segundo que estás allí, frente a ese cristal. De un lado tienes al Padre Pío, el hombre que sangró por ti sin conocerte. Del otro tienes a Carlo, el joven que programó un camino para que no te perdieras. Uno te ofrece sus manos heridas para levantarte de tus caídas. El otro te ofrece su alegría para recordarte que la santidad no es una carga, es un vuelo. Si sientes que las lágrimas corren por tus mejillas, no las limpies. Esas lágrimas son el puente entre tu alma y ellos. Es el Padre Pío diciendo, hijo mío, ya no sufras solo. Es Carlos susurrando, amigo, el wifi de Dios nunca pierde la señal. La conexión entre ellos es la prueba definitiva de que Dios te ama en todas las épocas. Que no importa cuántas veces te hayas equivocado, o cuán lejos te sientas de la iglesia, hay un anciano y un adolescente que han hecho un pacto en el cielo para no soltarte la mano jamás. ¿El secreto final? Carlo escribió una vez, estar siempre unido a Jesús, ese es mi programa de vida. El Padre Pío decía, reza, espera y no te preocupes. Hoy, ese programa de vida y esa paz se funden en una sola invitación para ti. No es una coincidencia que hayas llegado hasta el final de este relato. Es la señal que Carlo le prometió a su madre. Es la respuesta a la oración que hiciste hace noches, cuando creías que nadie te escuchaba. El Padre Pío y Carlo Acutis están ahora mismo a tu lado. Uno pone su mano estigmatizada en tu hombro izquierdo y el otro pone su mano joven en el derecho. Ya no tienes que buscar más. El camino está trazado. Ahora quiero contarte acerca de una oración de solo 5 palabras. Esta oración no estaba en los libros de teología ni en los grandes manuales de los santos. Era un secreto que el Padre Pío guardaba para aquellos que ya no tenían fuerzas para gritar, y que Carlo Acutis grabó en el código de su alma para que nosotros pudiéramos encontrarla en medio de nuestro propio ruido. En la última noche de lucidez de Carlo, cuando el monitor del hospital marcaba el ritmo de un corazón que se apagaba, él no pidió un milagro para su cuerpo. Miró a su madre, con esos ojos que ya veían el resplandor de la otra orilla, y le reveló las 5 palabras que el fraile de las llagas le había soplado en el silencio de su oración. Jesús, ocupa tú mi lugar. El poder del intercambio. Esas 5 palabras son el puente definitivo. El Padre Pío las usaba cuando el dolor de los estigmas era insoportable, entregando su cuerpo para que Cristo sufriera en él. Carlo las usó cuando la leucemia le arrebató su juventud, entregando su aliento para que Cristo viviera en él. Lo que te hará llorar de esperanza es entender que esta oración es para ti, precisamente para ese problema que hoy te quita el sueño. Cuando dices Jesús, ocupa tú mi lugar, el Padre Pío y Carlo se ponen a trabajar. El anciano pone la fuerza de su intercesión y el joven pone la velocidad de su alegría. Es como si les dieras las llaves de tu casa, de tu dolor, de tu adicción o de tu soledad, y ellos, juntos, abrieran las ventanas para que entre la luz. El abrazo final en la eternidad. Imagina la escena que ocurrió el 12 de octubre de 2006, a las 6:45 de la mañana. Carlo da su último suspiro en la tierra. En ese mismo instante, en el umbral del paraíso, no hay una luz fría y distante. Hay un anciano de barba blanca, con las manos ahora sin sangre y llenas de luz, que abre sus brazos de par en par. Llegaste, pequeño Francisco,
dice el Padre Pío con una voz que suena a música y a hogar. Gracias por sostenerme la mano en la oscuridad, abuelo, responde Carlo, soltando su mochila y corriendo hacia él con la agilidad de quien ya no tiene un cuerpo enfermo. Ese abrazo entre el siglo XX y el siglo XXI es la garantía de que tu fe no es una reliquia del pasado, sino una fuerza viva que corre por las venas del presente. El Padre Pío es el recordatorio de que el sacrificio vale la pena, Carlo es la prueba de que el cielo es una fiesta que empieza aquí mismo. Tu nombre en sus labios. Si has llegado hasta aquí con el alma conmovida, es porque ellos te han elegido para ser parte de este hilo invisible. No estás leyendo esto por curiosidad, estás leyéndolo porque el Padre Pío quería recordarte que tus heridas sanarán, y Carlo quería mostrarte que tu vida, por muy común que te parezca, es un diseño original y divino. Nunca más vuelvas a sentir que estás solo en tus batallas. Cada vez que sientas que el mundo te aplasta, recuerda al chico de la sudadera y al fraile de los mitones. Ellos están en la sala de control del cielo, vigilando cada uno de tus pasos, celebrando tus victorias y recogiendo tus lágrimas en cálices de oro. La próxima vez que mires tu teléfono, recuerda a Carlo. La próxima vez que veas una cruz, recuerda al Padre Pío. Y en ese instante, en ese pequeño espacio entre un recuerdo y otro, sentirás ese aroma a rosas y ese calor en el pecho que te dice, todo estará bien. Estamos contigo. Esta historia no termina aquí, porque ahora la pluma ha pasado a tus manos. Tú eres el próximo capítulo de este milagro. ¿Te gustaría que te cuente cómo puedes empezar hoy mismo tu propia autopista al cielo, siguiendo los 3 pasos sencillos que Carlo dejó escritos para que cualquier persona, sin importar su pasado, pueda tocar la paz que él y el Padre Pío compartieron? Esos 3 pasos no fueron escritos para teólogos ni para sabios, fueron garabateados por Carlo en una libreta de espiral, con la sencillez de quien explica cómo pasar de nivel en un juego, pero con la profundidad de quien ha conversado con el Padre Pío en el silencio del alma. Son los pasos que transformarán tu cansancio en fuerza y tus dudas en una certeza inquebrantable. Aquí tienes el mapa que une la celda del fraile con tu propia vida. 1. El check-in del corazón, la Santa Misa. Carlo decía que mientras más frecuentamos la Eucaristía, más nos parecemos a Jesús. Pero el Padre Pío le añade la profundidad del misterio. Él decía que el mundo podría existir más fácilmente sin el sol que sin la Santa Misa. Para ellos, la misa no era un compromiso de domingo, era el momento donde el tiempo se detiene. Cuando vayas, no vayas solo. Imagina que en el banco de al lado está Carlo con su mochila y el Padre Pío con su rosario. Deja que ellos te enseñen a mirar el pan no como comida, sino como el abrazo de Dios que te dice, aquí estoy, no te he dejado. 2. El antivirus del alma, la confesión. Este es el paso que más nos cuesta, pero el que más libertad da. El Padre Pío pasaba horas y horas en el confesionario porque sabía que el pecado es como una cadena que te impide volar. Carlo, con su lenguaje de hoy, lo llamaba el antivirus. Él decía, nuestra brújula debe ser la palabra de Dios, pero para que la brújula funcione, el imán debe estar limpio. Cada vez que pides perdón, estás borrando los archivos corruptos de tu vida. Siente en ese momento que la mano herida del Padre Pío se posa sobre tu cabeza, dándote la paz que el mundo te quita, mientras Carlo te ayuda a reiniciar tu sistema para empezar de nuevo, sin culpas ni miedos. 3. El kit de emergencia, el rosario. El Padre Pío llamaba al rosario el arma. Pero no una para destruir, sino para defender el corazón. Carlo nunca salía de casa sin él. Era su cable a tierra. No necesitas rezar horas si no puedes. Solo toma esas cuentas y siente que son los dedos de la Virgen María que se entrelazan con los tuyos. En cada Ave María,
Carlo está pidiendo por tus sueños y el Padre Pío está intercediendo por tus angustias. Es un escudo invisible que te protege de la tristeza y el vacío. El milagro que ocurre ahora. Si dejas que estos 3 pasos entren en tu rutina, algo empezará a cambiar. No será un trueno, será un susurro. Empezarás a notar que el aroma a rosas aparece en los momentos más inesperados, en medio de un problema en el trabajo, en una discusión familiar o en una noche de soledad. Ese perfume es el código de acceso que ellos te envían. Es el Padre Pío recordándote que la oración es la mejor arma que tenemos, es una llave que abre el corazón de Dios. Y es Carlo guiñándote un ojo desde la eternidad, asegurándote que tu vida es lo más valioso que existe. El último adiós, que es un hasta pronto. La historia de este anciano y este joven termina en ti. Tú eres el milagro que ellos están gestionando hoy. No importa lo roto que te sientas, el Padre Pío tiene vendas para tus heridas y Carlo tiene luz para tu oscuridad. Al cerrar este relato, cierra también los ojos por un segundo. Respira profundo. Imagina que estás en una pradera infinita en Asís. A lo lejos, ves a un chico que corre y a un monje que camina despacio. Se detienen, se vuelven hacia ti y te saludan con la mano. No están lejos. Están a la distancia de un suspiro. ¿Te gustaría que terminemos con una pequeña bendición que une las palabras de ambos, para que puedas llevarla grabada en tu corazón y sentir su protección durante toda esta semana? Esta es la bendición que nace de la unión de estas 2 almas, una que huele a incienso antiguo y otra que brilla con la luz de lo nuevo. Imagina que el Padre Pío levanta su mano, aún marcada por la cicatriz del amor, y que Carlo Acutis se acerca a tu oído para susurrarte con la frescura de un amigo fiel. Recíbela no con la mente, sino con el alma. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Padre Pío ponga su mano sobre tu frente para calmar tus pensamientos de ansiedad, y que su fuerza mística sea el escudo que te proteja en las noches de tormenta. Que aprendas, como Él, que tus heridas no son tu final, sino el lugar por donde entrará la luz. Que Carlo Acutis ilumine tus ojos para que vuelvas a ver la belleza en lo ordinario. Que su alegría sea tu motor para levantarte cada mañana, recordándote que no eres una fotocopia, sino un diseño único de Dios. Que Él proteja tus pasos en el mundo digital y en el mundo real, para que nunca te sientas solo frente a la pantalla de tu vida. Que el aroma a rosas te envuelva cuando el camino se vuelva árido, y que la autopista al cielo esté siempre abierta frente a ti. Ve en paz, porque hoy el cielo ha hecho un pacto contigo. Jesús, ocupa su lugar. Amén. Al terminar estas palabras, el silencio que queda no es vacío, es presencia. El Padre Pío ya no es solo un santo en una estampa, es el abuelo que vela tus sueños. Carlo no es solo un joven en un altar, es el hermano que camina a tu lado. La historia de ellos 2 no ha terminado, simplemente ha cambiado de escenario. Ahora continúa en tus manos, en tus actos de amor y en esa nueva fe que hoy, entre lágrimas y esperanza, acaba de renacer en tu corazón. No olvides nunca que, aunque no los veas, ellos están a un solo latido de distancia. Si has llegado hasta este punto con el corazón conmovido, es porque este mensaje era para ti. Gracias de todo corazón por acompañarnos en este viaje a través de la vida de estos 2 gigantes de la fe. Tu presencia aquí le da sentido a cada palabra narrada. Si esta historia ha tocado una fibra en tu alma y sientes que tu fe ha encontrado una nueva luz, te invito a formar parte de nuestra comunidad. Dale me gusta a este video si sentiste el abrazo del Padre Pío o la alegría de Carlo en algún momento de la narración. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ningún relato que alimente tu espíritu y te acerque más al cielo. Comparte este video con alguien que necesite saber que no está solo en sus batallas.
Queremos saber quiénes forman parte de esta familia espiritual. Te animo a que escribas en los comentarios la palabra original. Al hacerlo, nos estarás diciendo que aceptas el reto de Carlo Acutis de no morir como una fotocopia y que confías en la intercesión del Padre Pío para guiar tus pasos. Además, si tienes alguna intención especial o un milagro que estés pidiendo, escríbelo también, estaremos orando por cada una de sus peticiones. Que el Padre Pío y Carlo Acutis te bendigan hoy y siempre.